Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a este módulo 5 de ¿qué sabemos sobre el cambio climático en México? En esta ocasión nos acompaña la doctora Úrsula Oswald Spring y me voy a permitir leer una pequeña semblanza. Ella es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM en el área de equidad y género. Estudió medicina, psicología, filosofía, lenguas, computación, antropología y ecología en Madagascar, París, Zúrich y México. Cuenta con un doctorado en antropología social con especialidad en ecología de la Universidad de Zúrich. Ganó la primera cátedra sobre vulnerabilidad social en la Universidad de las Naciones Unidas. Es miembro del panel intergubernamental del cambio climático IPCC, Grupo 2, y del World Social Science Report. Ha sido la coordinadora de los dictámenes en GEO5 en el tema del agua. Fue la primera coordinadora nacional de la red temática del agua en CONACYT y dirige el proyecto Cambio Climático y Manejo Integral de la Cuenca del Río Yautepec. Fue secretaria de Desarrollo Ambiental entre 1994 y 1998 en el estado de Morelos y la primera procuradora de Ecología en México y ha sembrado más de 30 millones de árboles. Ha sido presidenta de la Asociación Internacional de la Paz y secretaria general del Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz. Ha publicado 48 libros, 368 artículos científicos y capítulos de libros. Ha recibido el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Internacional de la Cuarta Década de Desarrollo de las Naciones Unidas, el de la Mujer Académica de la UNAM, y ha colaborado durante las últimas 3 décadas con movimientos campesinos, sociales, de mujeres y ecologistas, y es presidenta del Consejo de Asesores de la Universidad Campesina del Sur. Bienvenida, doctora, y adelante. Muchísimas gracias, Abril, por la gentil presentación y sobre todo a Darío Martínez por esta organización del conjunto del seminario. Género y cambio climático en México y en el mundo son temas que logramos tocarlos desde 2005. Y fue muy curioso porque la primera vez que logré tocar este tema a nivel internacional fue en un castillo de agua cerca de Múnich, donde estaba la dirección del Banco Mundial, de la Cruz Roja Internacional, y donde planteé el problema de por qué razón se mueren mucho más mujeres en un momento dado de un desastre que hombres. Y todos los señores de muy alto nivel a nivel internacional sorprendidísimos de este tema. Y por lo mismo, creo que ha sido un tema que hemos manejado muy ampliamente. Hoy quisiera hacer 5 temas cruciales, una pregunta de investigación, ver el cambio climático con una perspectiva de género, después ver los impactos precisamente en México, la vulnerabilidad socioambiental, que fue otro concepto que gracias a la Cátedra de las Naciones Unidas pude desarrollar, y el tema de género en aquel tema, los desastres y la economía de cuidado, que ahorita está retomando la CEPAL, y algunas conclusiones. Parto con 3 preguntas de investigación. ¿Por qué razón las mujeres representan 2/3 de los pobres en el planeta? Y en México son las más vulnerables durante un evento extremo, que seguramente se convierte por la falta de prevención y resiliencia en desastre. La segunda, ¿por qué están las mujeres más severamente afectadas durante estos eventos climáticos extremos? ¿Y por qué la falta de prevención y resiliencia ha hecho esta vulnerabilidad y la agravada? Tercero, ¿cuáles son los obstáculos para empoderar a las mujeres? Patriarcado, la violencia, la cultura machista.
la misoginia, corrupción, medios masivos de comunicación, representaciones sociales, redes sociales y prejuicios que precisamente han sido y han reforzado este modelo de alto impacto en pobreza y en desastre, y han limitado que se haya podido superar la vulnerabilidad socioambiental y generar una convivencia sin violencia para mujeres, para hombres y los LGBTTIQ+. Entonces, ¿cómo inciden estos factores como género, edad, clase social, educación, cultura, tradiciones y condiciones de vida en los riesgos ambientales y precisamente en la vulnerabilidad doble, esta social y la vulnerabilidad? ¿Cómo va a afectar la capacidad de las mujeres, individuos, comunidades, negocios, gobiernos y movimientos sociales estas múltiples y desgraciadamente interactuantes estresores? ¿Cómo va el cambio climático? Deteriorar gradualmente la vulnerabilidad de las personas ante desastres y erosionar su resiliencia y el modo de vida. ¿Por qué las respuestas preventivas al cambio climático tendrían que enfocarse hacia reducir los riesgos y las vulnerabilidades que afecta a las mujeres en una diversidad de necesidades y valores que precisamente constituyen su bienestar humano? La igualdad y sobre todo lo de Nancy Fraser, el reconocimiento de género y el empoderamiento junto con justicia social de mujeres y niñas ayudaría a superar la pobreza ancestral, donde 2/3 de los pobres en el mundo son mujeres, que serán más severamente afectados por el cambio climático y por las condiciones precisamente históricamente creado de la vulnerabilidad socioambiental. Acaban de publicar Oxfam hace unos días que los 20 billonarios más ricos obviamente aumenten 8,000 veces más los gases de efecto invernadero comparado con el billón, o sea, 1,000 millones de pobres. O sea, aquí tenemos un problema que 20 personas generan más emisiones dañinos a la atmósfera que 1,000 millones de seres humanos. Y sin duda alguna, México está altamente expuesto frente a este tipo de problemas. Entonces, ¿cómo podemos gestionar un mecanismo de respuesta a los desastres que consolidan estructuras institucionales, pero con perspectiva de género, que permiten la participación y apropiación de los actores sociales con un empoderamiento de mujeres y niñas, que permitan eficacia, eficiencia y transparencia en el manejo financiero, no la atención así por razones políticos a los afectados de desastres. O sea, creo que requerimos otra vez el proceso precisamente que permita en un momento dado atender de manera institucional los desastres, no por censos personales. Procesos transversales e integrales son cruciales en esta gestión. Relaciones estrechas con el desarrollo y la gestión. Y aquí viene toda la crítica al desarrollo sustentable, que es una contradicción existente entre ambos procesos. Y finalmente la integración y coordinación de niveles territoriales diferenciados. No es lo mismo el sureste, lo vamos a ver, que por ejemplo el norte, donde tendríamos sequías, en otro lado la amenaza de huracanes e inundaciones. Sin duda alguna podemos ver los mayores desastres se están dando en el sureste y en la simplemente parte del Golfo. No obstante, los efectos de la Niña en los últimos años han aumentado sustancialmente también las afectaciones en la parte
del Pacífico. Y por lo tanto, habrá que tomarlo en cuenta. Pero además, normalmente en México pasan varias cosas. Tenemos huracanes, inundaciones al mismo tiempo, por ejemplo. Tuvimos, yo me acuerdo perfectamente bien, en 2017, una erupción volcánica, tuvimos los sismos que hubo, que nos afectó, con lluvias, y claro, la población estaba destruida sus casas, sin refugios planificados y por lo mismo con problemas muy serios en términos de bienestar y de calidad de vida. Entonces, ¿qué habrá que hacer para poder manejar este proceso? Y Naciones Unidas, en el manejo de los desastres, tiene varias cosas. Hay que hacer un cambio paradigmático y hay que interrelacionar todos los procesos. ¿Cuáles son? Información. No hay duda que México tiene que modernizar su sistema simplemente satelital para poder tener técnicamente la información para emitir alerta temprana. Pero también las autoridades tienen que estar entrenados en manejo de desastre. Todavía ni Conagua es responsable de este sistema meteorológico, ni las autoridades estatales y menos las municipales están entrenados en saber cómo manejar este tipo de procesos. Pero tampoco tenemos una agencia técnica donde tendríamos todos accesos, o sea, el Internet todavía es muy complejo para poder en un momento dado ver los impactos potenciales de riesgos y el manejo de los desastres. Y todo eso es un asunto básicamente de arriba por abajo. Pero también el manejo de los desastres. Necesito, además de conocimiento y detección, obviamente, procesos claros durante la parte histórica. No es lo mismo en una zona montañosa que en una zona costa, que se pueden inundar fácilmente con un huracán, pero en la parte de la montaña, pues tendríamos otro tipo de problemas. Entonces, no hay duda, necesitamos análisis, tenemos previsión, necesitas mapas. Ojo, casi no hay ningún mapa a nivel municipal por los desastres. Tenemos que hacer, y ese es nuestro trabajo, y me alegro que el PINCA haya retomado este tema, el análisis múltiple de riesgos, que necesita tanto la cuantificación como sistémicamente la interacción entre los múltiples eventos que se complican y se conviertan en desastres. Y por lo tanto, alerta temprano es absolutamente necesario para poder hacerlo. Y ahí viene además el proceso integral sectorial que también falla en nuestro país. Por una parte, el gobierno a nivel local tendría que estar muy integrado entre transportación, agricultura, manejo de energía, salud y agua. Estos son los temas cruciales que hay en un momento dado de desastre y por lo mismo es absolutamente necesario vincularlo. Entonces, ¿cómo podemos gestionar los diferentes problemas? Tenemos por una parte los hidrológicos, inundación, erosión, deslizamiento y sequías. Y ojo, la sequía es el asesino silencioso que ha provocado el mayor número de muertos a nivel mundial y a nivel de nosotros. Los atmosférico-climáticos, heladas, granizados, cambios fuertes de temperatura, incendios forestales, huracanes, tornados, vendavales, vientos, precipitaciones, nortes, lluvias torrenciales, el fenómeno del niño-niña que todavía hemos trabajado poco y hay que trabajar. Los biológicos, sanitarios y los zoonóticos. Ni modo, todas las epidemias, sobre todo ahorita con el COVID-19, pero ojo, es la cuarta pandemia que va de este siglo, o sea, no es una casualidad, sino son procesos que tienen que ver con la interacción del ambiente, los sistemas de salud, la parte económica y la parte política. Los sucesos contaminantes, o sea,
cuando se escapan sustancias químicas, derrames, etcétera, lo que acaba de pasar por el tsunami en Perú, obviamente porque un barco petrolero estaba descargando y pues simplemente se contaminaron varias playas. Escapes de radiación nuclear, disposición inadecuada, por ejemplo, de desechos domésticos e industriales, todo esto falta de cada uno de estos temas un plan de riesgo. Sucesos antropogénicos y conflictos sociales, no hay duda. Situación de pánico e inseguridad, equipamiento, guerras, terrorismo, vandalismo, todo esto, pero también el manejo a veces violento de los militares durante el proceso de evacuación, porque muchas mujeres, por miedo a las violaciones, se niegan a evacuarse aunque estén expuestos a su parte. Entonces, lo que quiero mostrarles aquí es una interacción compleja entre aire, agua, bosque, urbanización, industrialización, migración, como un proceso de adaptación, pero también forzada por condiciones ambientales, la alimentación y los suelos. Y si no tenemos estas interacciones, vamos a tener problemas graves. Y por lo tanto se van a dar efectos en cascada. Por una parte tenemos el evento extremo, pero tenemos los cambios geoquímicos y físicos, tenemos los cambios biológicos y tenemos los cambios en los sistemas sociales. Y todo esto impacta, agrava o pudiera en un momento dado, si partimos de una seguridad humana prioritaria, ausencia de miedo, ausencia de necesidad, ausencia de desastres, vivir en un estado de derecho y vivir con una diversidad cultural, pudiéramos ver, no es casualidad, que tenemos impactos mucho mayores en las zonas indígenas y sobre todo entre las mujeres indígenas. Este es el impacto directo. Como pueden ver, Centroamérica y México están altamente expuestos, mucho más en América Latina. Acabamos de terminar el estudio de RIOC Adapt, pueden bajarlo gratis. Y ahí se ve muy claramente cómo México es el país de mayor afectación a nivel de América sobre este tipo de procesos. Estos son los datos de diferentes fuentes que hemos tenido, como la red, Naciones Unidas, etcétera, para ver los procesos. Y pueden ver muy claramente, aunque no se hayan aumentado el número de muertos, sí hemos tenido mucho mayores números de desastres y personas afectadas. Aquí les hice una síntesis desde históricamente 1970-2019, cuánto hemos invertido en diferentes procesos de manejo de desastre. Y chéquenle el presupuesto de este año, 2022, abajo. En prevención, 4.1%. En atención a desastres, 95.9%. O sea, es un modelo totalmente reactivo y no preventivo. Y si vamos, por ejemplo, a 2021, tenemos el huracán Grace en Veracruz, que afectó 62 municipios, los terremotos, deslizamientos, un número importante, y obviamente costos de 11,000 millones de pesos en 22 desastres mayores. Y así pudiéramos ver el aumento, y podemos ver claramente a nivel mundial cómo a nivel de México hay cada vez más desastres. Pero ojo, en general no tomamos en cuenta las sequías. Y este es un tema crucial, pero sí, si comparamos de 70 a 2019, podemos ver que los costos en los últimos 50 años han aumentado 5 veces en términos financieros, pero en términos de desastres han sido sumamente más elevados recientemente. Entonces, lo que me interesa es vincular el tema de género con la vulnerabilidad, pero no en el sentido de que las mujeres somos más vulnerables. No,
un análisis de desastre por causas naturales en 141 países mostró que mujeres y niñas tienen 14 veces más probabilidades de morir en relación con hombres. ¿Por qué? Por la discriminación de género, las desigualdades existentes relacionados con sus derechos económicos, sociales y políticos. Y aquí viene un tema crucial. ¿Quién enseña a las niñas a nadar, a treparse a un árbol y solamente se les entrena a cuidar a los demás, pero no a autocuidarse? Neumeyer y Plümper detectaron que los niños recibieron un trato preferencial durante los labores de rescates. Y es muy interesante, yo estuve de sabático en Tailandia y me tocó atender uno de los huracanes más desastrosos en Toclabán, en Filipinas, y ahí se descubrió una cosa muy dramática. 2 años después de un huracán, se mueren 14 veces más bebés, mujeres, después de 2 años. ¿Y esto qué significa? Cuando se preguntó a la gente, no pensábamos que las niñas podían aguantar, que necesitaban menos comida, que eran más resistentes. O sea, hay todo un inconsciente de cuidar más a los bebés varones comparado con las niñas. Y si estas niñas tenían nada más un hermano mayor, se cuadruplicó la mortalidad. O sea, sí hay un problema muy claro, y también aquí en México tendríamos que hacer un estudio similar, y esto fue hecho simplemente con datos de defunción. En Katrina, Estados Unidos, o sea, los países desarrollados, también la mayoría de las víctimas atrapadas en New Orleans eran precisamente afroamericanas, o sea, el tema, además de género, el tema étnico y el tema de raza, y por lo tanto hay todo un problema importante en este proceso. Porque mujeres muchas veces no quieren ir a un refugio porque tienen miedo a ser violadas. Y, por ejemplo, hemos encontrado precisamente con estudios de las Naciones Unidas que los campos de refugiados normalmente establecidos por Cruz Roja, por hombres o militares, ¿qué hacen? Tiendas, y al fondo van los baños, porque nadie se quiere sufrir el olor de un baño. ¿Cómo una mujer en la noche en un campo sin luz se atreve a ir al baño? Pues no tiene chance, porque es casi seguro que la van a violar. Entonces, los únicos campos de refugiados que tuvieron, por ejemplo, en la India, mucha aceptación, donde los niños, las mujeres estaban contentas, fueron las establecidos por mujeres. Y mujeres también reportó, por ejemplo, que en el terremoto en la Ciudad de México, en 2017, 138 fueron mujeres. O sea, 2 mujeres por cada hombre que se murieron. O sea, también aquí hay. Entonces, ¿qué hace la vulnerabilidad socioambiental? Hace que la resiliencia, obviamente, predispone a una comunidad, pero también a un individuo, a una mujer, a una niña, por condiciones políticas, sociales, económicas, a sufrir daños diferenciales y acumulados. Entonces, ¿qué se requiere? Estudios de capacidad, entrenamiento de resistir y absorber, porque vamos a tener más desastres en México. Ojalá que no sean desastres, sino eventos extremos. Y hay que caracterizar regionalmente y por municipio cada una de estas amenazas. Los grupos que suelen identificarse como vulnerabilidades específicos deberían tener condiciones especiales. Mujeres embarazadas y lactantes, hijos pequeños recién nacidos, personas, adultos mayores, con capacidades diferentes, con enfermedades crónicas, o aquellas con discriminación étnica, religiosa, política, desplazados o de migración. Ojo, México es un país enorme de transición en este momento migratorio, y tenemos
en Tapachula es un caos completo para ver cómo el Instituto Nacional de Migración está manejando estos inmigrantes. Ahí faltan derechos humanos, ahí falta una visión de seguridad humana. Entonces, si veamos la seguridad humana de género y ambiental, que es una gran seguridad que en inglés juega porque la llamé yo huge, porque en español no he encontrado un término, por una parte, permite reducir la vulnerabilidad ambiental, agua, variabilidad climática, cambio climático, pérdida de fertilidad de suelo y pérdida de ecosistemas, para mitigar los desastres, la migración socioambiental y los conflictos por recursos. Pero también tenemos una pinza que presiona desde la vulnerabilidad social. Privatización de agua, de salud, hambre, alimentos chatarra, obesidad, desnutrición, seguridad de género de jóvenes, discriminación, ahorita encierro por el COVID. Y aquí, claro, el tema de las mujeres es crucial, la vulnerabilidad en el empleo, pobreza, miseria e inseguridad. ¿Y esto qué genera? Violencia, conflictos étnicos, políticos, una urbanización caótica, una modernización insustentable, desarrollos socioecológicos, crisis económicos y vulnerabilidad. Y encima nos presiona demográficamente el aumento de la población, pero también el consumismo, como lo hemos visto. Un rico emite de los billonarios 8,000 veces más que 1,000 millones de pobres. Y claro, gases de efecto invernadero. Y genera una cantidad enorme de basura. Entonces, la vulnerabilidad social es dinámica. Hay que analizar las causas de fondo, las presiones dinámicas, las condiciones de inseguridad que llevan a un desastre, donde existen riesgos por amenazas y vulnerabilidad. Y podemos, reduciendo las amenazas, obviamente mejorar las condiciones y reducir la vulnerabilidad socioambiental. ¿Y esto qué significa? Acceso a poder, a estructuras y recursos. Y sin duda alguna, México ha hecho avances. Ya tenemos equidad en el Senado, en la Cámara de Diputados, hemos mejorado en la Suprema Corte la participación de mujeres y hemos en un momento dado tener un problema. No obstante, el control del poder sigue en manos de hombres y por lo tanto las ideologías se siguen reproduciendo en los sistemas políticos y en los sistemas económicos a nivel mundial y también en México. Las presiones dinámicas se dan por instituciones locales totalmente incapacitadas de enfrentar, falta de entrenamiento, habilidades, inversiones locales y obviamente control de prensa y normas éticas en la vida pública. O sea, no hay duda que yo vivo en Morelos y pues tenemos un problema serio de transparencia en el sistema judicial y por lo tanto estamos en primer lugar en feminicidios, en trata, etcétera. O sea, tenemos ahí un problema muy serio y esto es resultado de macrofuerzas que tienen que ver con crecimiento poblacional, con urbanización caótica, pero también que gastamos más en seguridad física en lugar de seguridad humana. Y ahí hay todo un problema enorme. Y el problema del reembolso de la deuda. O sea, el FOBAPROA, por ejemplo, nos sigue costando todavía $1 billón. Ojo, para bancos que ahorita además van a desaparecer en nuestro país. Y un tema crucial, la deforestación. Qué bueno que México decidió cero deforestación. Condiciones de inseguridad, ambientes frágiles, no hay duda, esto se tiene que hacer localmente. Economías locales frágiles, y aquí están las mujeres en peores condiciones. Sociedad vulnerable en un momento dado y acciones públicas. Todo esto nos está llevando a alternativas donde me encantó la CEPAL propuso la economía del cuidado. Geneviève Vaughan también propuso la economía del regalo, porque dice,
Todos, pero sobre todo las mujeres, regalamos a los bebés todo el cuidado que necesitan para que se conviertan en un ser humano. Y finalmente tenemos todos los esfuerzos de economía de solidaridad que también ayuda enormemente en este campo. Entonces, la postemergencia genera enormes oportunidades, no nada más desastres, ojo, también muchas potencialidades. Y claro, el desastre se pudiera en un momento dado, pudiera incidir en que la desigualdad antes del cambio climático o antes de un impacto muy concreto, pudiera reconstruirse. Se pueden cambiar las relaciones sociales locales en un territorio específico. Y esto no es nada más a nivel municipal, sino a nivel local. Y por lo tanto, proteger colectivamente a los y las más vulnerables. Una perspectiva de género, por lo tanto, disminuye las brechas de desigualdad. Las mujeres participamos en las políticas de planificación, reconstrucción, cuidado y desarrollo. Y podemos ayudar a transformar esta lógica material neoliberal del mundo productivo económico como lo único importante e introducir un cuidado, un bienestar, una economía del cuidado que protege a todos, incluidos los y las más vulnerables. Y aquí me encanta el enfoque de Nancy Fraser, que desde los años 90 insiste en que las reglas, las normas y los mecanismos nuevos para habitar de modo distinto nuestros espacios son cruciales. Y ahí se pudieran rearticular los conocimientos de modo diversos y se pueden reconocer a las y los otros para igualar y empoderar precisamente a los y las más vulnerables. Cuidando el ambiente, transformando las relaciones de poder autoritarias y verticales y consolidar una sociedad sin violencia y de cuidado, o sea, una sociedad de paz real. Entonces, la economía del cuidado además ayuda a la sustentabilidad, porque cambia los patrones culturales patriarcales, violentos, discriminatorios y una cultura de privilegios. Supera la rígida división sexual del trabajo, ¿no? Hoy lo vimos con la pandemia, que se ha ampliado la brecha entre mujeres con empleos precarios, temporales, y los hombres con empleos de mayor ingreso y de más estabilidad y de seguridad social. Pero también, y ahí es un tema crucial, revertir la concentración del poder y las relaciones jerárquicas en el ámbito público. Y no hay duda, empiece desde la familia, hay que revertirlos desde que los niños tengan derecho de opinar, de participar. Somos el país de mayor violencia de niños y niñas en el mundo. Y si no revertimos esto con un cambio en las relaciones de poder, no hay posibilidades. Y claro, la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza. Esto hace agendas regionales, agendas globales, la plataforma de acción de Beijing o la de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero también cambia derechos sexuales reproductivos, políticos y civiles, colectivos, ambientales, a la vida libre de violencia y discriminación y derechos económicos. ¿Y qué hace? Incrementar la autonomía de las mujeres e igualdad de género. En autonomía económica, en autonomía física y en autonomía en toma de decisiones y políticas. Y por lo mismo, la pregunta que tenemos que hacerlo en la economía del cuidado. ¿Quién se encarga de la cocina? ¿Quién hace el cuidado máximo en la casa? ¿Y cuáles son nuestras soluciones en términos de políticas públicas para que hombres y mujeres tengamos una división pareja? Y esto nos lleva a ciertas conclusiones. Una perspectiva de género desde la cooperación internacional, nacional y local tendrá que
implementar estrategias de una economía de cuidado. ¿Dónde? Mitigación. No hay duda. Hay 6 países contaminadores en el mundo que son los responsables de la mayor parte de las emisiones. El 78% de todos los gases de efecto invernadero que nos están provocando el cambio climático están en manos de estas transnacionales energéticas, petroleras, de cemento y de construcción. Ojo, ahí tendríamos la posibilidad de reducir sistemáticamente y, claro, implementar un impuesto de carbono permitiría reducir esto. El tema mucho más de abajo hacia arriba, porque el de arriba, por ejemplo, en América Latina nos ha fallado fuertemente, es la adaptación. Hay que en las escuelas empezar a entrenar a niñas y niños frente a las amenazas del cambio climático. Adáptense. Miren, localmente vamos a hacer un atlas de riesgo de su comunidad, de su escuela, para empezar a ver cómo nos vamos a mover en un momento dado. La tecnología, siempre como solución única frente a los problemas. No. Además de la tecnología, hay que reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero mediante energía renovable y todo esto. Pero también necesitamos sistemas, por ejemplo, de redes inteligentes que permiten capturar la energía solar en el día, la eólica cuando existe en las regiones y todo esto. Y esto cuesta muchísimo dinero y necesitaría hacerse transversalmente. Y ahorita que estamos hablando en este momento en México de la reforma energética, tendríamos que pensar no en las grandes ganancias de transnacionales, sino en el bienestar y la calidad de vida, y no en la producción de energía contaminante, sino cómo podemos mejorar los procesos. Entonces, ¿qué necesita una economía de cuidado y una sociedad de cuidado? Una institucionalización. Y aquí el concepto de seguridad humana, en sus 5 elementos, como los menciona, es crucial, con una perspectiva transversal de género. Participación de todos los y las ciudadanos. Construcción de fortalecimiento de capacidades, desde el hogar, por la televisión, por los medios y por las redes. Financiamiento adecuado para ese tipo de procesos. Comunicación transparente, abierto. Tecnología adaptada, pero también tecnología de punta, que en un momento dado los países desarrollados tendrían que transferir gratis. Lo hemos vivido con las vacunas. O sea, México en este momento por lo menos está produciendo, reproduciendo una vacuna que pueda ayudar al resto de América Latina. Y esto nos lleva al tema de la cooperación. Sistemas enormes de información, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas dentro de un marco normativo sustentable. Y esto nos lleva a entender los factores multicausales construidos durante el tiempo y en contextos culturales y en territorios específicos que han aumentado los peligros naturales, los socionaturales y los inducidos por la sociedad. Ahí tenemos condiciones de vulnerabilidad preexistente que han provocado muertes y daños a la población vulnerable, costos enormes. Y a su vez entornos construidos y ambientales que se han hecho. Por ejemplo, Tabasco, que fue una zona de inundación lleno de un bosque. ¿Qué se ha hecho? Deforestar el 92% del bosque alta perennifolio, un enorme recurso. Y, por otra parte, desecar esta planicie de inundación que mitigaba, y ahorita tenemos grandes ciudades y desarrollos industriales en esta zona. Y esto, pues, obviamente ha generado una organización social y cultural de riesgo. Es importante atender
los desastres con procesos de transversalización de género y un ejercicio preventivo. Yo prefiero que tengamos un evento extremo y nos recuperemos con resiliencia consolidado, con planeación respetuosa y garante de todos los derechos a todas las personas sin discriminación, y al contrario, que aumenta la inclusividad en lugar de lo que estamos viviendo, donde simplemente se transfiere al ejército uno de estos procesos. Es necesario el ejército en momento de desastre. No obstante, necesitamos también tener la sociedad como equilibrio para ese tipo de procesos. Equidad de género, un desarrollo no con megaproyectos, sino realmente que respete derechos humanos y el entorno natural, es necesario en nuevas políticas públicas. Y esto no es nada más antineoliberal, sino un proceso integral en todos los factores del quehacer. Y claro, planes de contingencia. O sea, si vamos a tener mucho más eventos extremos, no hay duda, el nuevo reporte del IPCC lo muestra claramente, hemos aumentado y México es la zona más expuesta a todo por los dos océanos en calentamiento. Y por lo tanto, un atlas de riesgo es necesario. Entonces, cuando entendemos al desastre como proceso con riesgos, amenazas, fenómenos peligrosos, perturbadores locales, vulnerabilidades globales y de género, capacidades y necesidades, pues podemos desarrollar mecanismos holísticos de riesgo y reducir así el impacto de los desastres, o sea, no producirlos, generar resiliencia con una perspectiva de género. Voy a ir muy rápido porque ya veo que estos son los temas recientes del INEGI, 15,5% del trabajo femenino es hecho en hogar sin pagar. Y finalmente quiero tomar un último tema que es la sororidad. ¿Qué significa sororidad? Siempre oímos de la fraternidad. Aquí está la sororidad, que ayuda entre mujeres para superar precisamente la desigualdad de género. La sororidad es el reconocimiento de la diferencia que existe, tanto entre las mujeres como entre mujeres y hombres. Y esto nos va a llevar hacia una visión mucho más integral de todos los procesos para poder transformar los desastres mediante resiliencia y adaptación en proceso de manejo integral y gestión de desastres completos. Muchas gracias. Supongo que tienen muchas dudas frente a este tipo de procesos. Muchísimas gracias, Úrsula. Perdón por no llegar a tiempo. Hoy me tocó a mí ir a hacerme una pruebita de COVID. Esperemos que todo salga bien. Pero... ¿Qué te hicieron PCR? Sí, y ahí en la Facultad de Ciencias. Okay. Esperemos que todo salga bien, a ver qué. Muchísimas gracias. Sí, alcancé a ver la mayor parte de tu presentación. Súper interesante, como siempre. Y bueno, tenemos aquí de entrada algunas preguntas desde el PINC. Clemente te quiere preguntar, ¿cuáles son los riesgos de la seguritización para atender los desastres naturales los desastres con enfoques de género? Mira, ¿qué es seguritización? Eso es un concepto que desarrolló Oli Weber. Es declarar un evento como absolutamente caótico para una sociedad. Eso es el primero. Es lo que hace normalmente el gobierno o el presidente. Segundo, la asamblea, nosotros, los ciudadanos, tenemos que entender este proceso como el más importante y por lo tanto tenemos que aceptar que vamos a tener cambios en nuestros comportamientos, cambios en nuestros procesos y cambios en nuestras condiciones de vida para poder resolver el problema. Entonces, si el cambio climático sería la seguritización del mismo, obviamente implicaría emitir menos gases de efecto invernadero, cambiar los gases de efecto invernadero, generar energía renovable, poner en nuestros techos calentadores solares,
energía solar, porque somos un país enormemente privilegiado con sol y con viento, geotermia, tenemos mares, habrá nosotros los científicos que trabajar más en la energía del mar, etcétera. O sea, todo esto para poder, y un manejo integral de los desechos. Esto sería el tema para seguritizar nuestro proceso. También tenemos aquí a Jorge Escandón. Nos dice, partiendo de que el riesgo es una construcción social multinivel, ¿en qué orden, a qué escala y cuáles serían las principales acciones a manera de protocolos a realizar para construir mayor seguridad de aquí al 2030 como periodo de evaluar avances de políticas en cambio climático? Mis experiencias en 50 años de manejo de desastres, porque desgraciadamente no han sido eventos extremos, sino siempre hemos tenido problemas que por la vulnerabilidad social y por la vulnerabilidad ambiental, como los he mostrado, se han convertido en riesgos multivariados. Necesitamos simultáneamente hacer varias cosas. Una parte, entrenar localmente a la población de poder avanzar. ¿Cómo? Sobre todo, cursos masivos de nadar. Si las inundaciones son procesos gigantescos, porque no instruimos a todas las escuelas clases de natación, ¿no? Aprender a manejarnos frente a los procesos desde los niños más chiquititos para que ellos puedan apoyar. Y el otro tema, igualdad de géneros. Mientras que no tengamos esta sororidad, que es crucial para poder avanzar en un pacto político, cultural y social de ayuda, pues obviamente no tenemos mucha posibilidad de poder avanzar al campo. No hay duda que es multivariado. Hasta ahorita se ha priorizado la parte económica, se ha priorizado la cooperación internacional. México ha sido, después de Brasil, en América Latina, el segundo país en recibir apoyo y pues desgraciadamente si vemos los datos, tanto de desastres como de costos, como de afectaciones, sí hemos aprendido a reducir los muertos. Esto sí es un punto crucial que hay que resaltarlo. Pero en este campo tenemos que ir. Entonces sí, la parte global, tomar mucho más en el tema político. Instituciones, o sea, obligar a presidentes municipales, a regidores locales para que aprendan a manejar este modelo multivariado de riesgo y reducirlos. Por ejemplo, aplicar leyes con rigor. Todavía tenemos enorme cantidad de casas en zonas de riesgo, tanto montañas con pendientes fuertes como lechos de ríos o la zona ahorita por el aumento del nivel del mar, obviamente las zonas que están en la... Esto, aplicación de rigor y sobre todo los nuevos proyectos, cambiarlos definitivamente. Yo me acuerdo que los hoteleros de Cancún aprendieron una cosa muy interesante en reducción de riesgo, en gestión. Cuando sus hoteles con Wilma se destrozaron, ¿no? Y nada más quedaron unos fierros torcidos, aprendieron que en Tulum, en tiempos prehispánicos, se pusieron las pirámides en forma inclinado frente al mar, en lugar de ponerlos de frente como ellos querían poner los hoteles. Hoy día todos los hoteles están construidos para que los vientos se disipen. Ese es un tema donde la iniciativa privada entró y donde se han podido, con todos los desastres, manejar mucho de los procesos que podemos evitar. Hay que aprender y es un problema individual, es un problema local, es un problema estatal y es un problema nacional e interactuante. Bueno, en ese mismo sentido me gustaría preguntarte una cosa. Tú tienes una visión muy amplia de todo lo que es cambio climático y de todo lo que es la vulnerabilidad social. Y pues me entra la duda, ¿no? Siempre he visto que tienes una posición optimista, digamos, comparado con otros, como puedo ser a lo mejor yo a veces, ¿no? ¿Cómo ves el planeta, digamos, en estos 10, 20 años que vienen? O sea, por un lado tenemos
las negociaciones internacionales que no van a ningún lado aparentemente, o que van pero muy lento, digamos. Por otro lado, tenemos que nos pegó muchísimo, por ejemplo, el coronavirus, que digamos es un problema muy claro, muy delimitado, ¿no? Y nos enseñó de bofetón que pues, nuestras sociedades son bastante vulnerables a lo que a lo mejor nos pensábamos aislados o vacunados en contra, ¿no? Que ya éramos demasiado avanzados como para que eso nos ocurriera, ¿no? Y digo, eso es a nivel global, pero a nivel local, pues tenemos estas cosas de, pues, por un lado, a veces la debilitación de instituciones como puede ser la desaparición del INEC, este tipo de cosas. ¿Cómo ves más o menos estos próximos 10, 20 años? ¿Qué evaluación nos podría regalar? Mira, sí, no me quiero caer en la depresión, porque si no, me inmoviliza. Y eso, ojo, es muy importante. Estoy totalmente consciente y claro en cómo, en un momento dado, enfrentar los peligros que van a ser mucho más duros, mucho más complejos y mucho más integral. Yo me acuerdo, nunca lo voy a olvidar, en 2017, en Yautepec, en su casa, me quedé sin ningún vidrio, terremoto, el segundo piso se cayó y obviamente sin agua, sin luz, sin nada. Ahí vi cómo en un momento dado, terremoto, réplicas, emociones volcánicos del Popo, que está a 22 kilómetros, y huracán, empezaron a reforzarse. ¿Y qué podíamos hacer? Pues apoyar a los más vulnerables, porque finalmente tenía un techo de primer piso y con esto podía manejar, ¿no? Y algo de plástico, porque encima, por ejemplo, la fábrica de vidrio que está en Cuautla, pues quedó Saint-Gobain totalmente destruido y por lo tanto no había ni un vidrio conseguido durante un mes y algo más, ¿no? Entonces, esto muestra muy concretamente, localmente, cómo la interacción. Entonces, ¿qué había que hacer ahí? Pues obviamente ver quiénes son los más vulnerables, por ejemplo, enterrar los niños que se murieron, ¿no? Hacer a lo mejor un entierro colectivo para poder darle apoyo a estos padres, porque se fueron en escuelas y se fueron en kinder que se murieron estos niños, ¿no? Y sí ayudó localmente a apoyar. A nivel ya más global, y esto pues el coronavirus nos mostró una cosa muy clara. La privatización de los sistemas de salud ha sido nefasto en Francia, en Estados Unidos y en México y en el mundo entero. Entonces, ¿qué? Necesitamos instituciones gubernamentales fuertes, pero no corruptos, sino transparentes, claros, con una interacción con los académicos y obviamente con una interacción de toda la sociedad organizada. Entonces, a mí me preocupa que estamos eliminando las ONGs o los movimientos, afectando los movimientos sociales. Es crucial para generar equilibrios, porque la parte política es crucial. Entonces, sí, nos va a tocar, nos va a pegar. ¿Qué es un tema crucial? Reforestar. Cuando yo era secretaria en 4 años, logré sembrar 30 millones de árboles, porque estaba con, y además árboles del ecosistema propio, ¿no? Y sobrevivieron, porque además les dio un parámetro, un poco de un polímero que permitió pasar la sequía interestival. O sea, ahí es la ciencia y tecnología que puede ayudar en un momento dado. Y aquí tenemos experiencias, no nos han preguntado nada, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno y el PINC tendría que hacer mucho más esfuerzos. Y yo no he visto que el INEC, por ejemplo, se haya vinculado mucho más con la parte académica, ¿no? A ver, ahorita qué va a pasar con la CONAGUA, que tiene un consejo. Yo estoy en el consejo del Río Balsas, que tiene 10 estados en el país y que sí está muy altamente expuesto, porque empezamos desde arriba, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de México, hasta Guerrero abajo, ¿no? O sea, ahí hay Michoacán, un proceso muy importante donde podemos trabajar y donde estos temas, yo como consejero, todo el tiempo sigue peleándolo. Y aquí es el último tema que quiero mencionarte: gobernanza. ¿Qué es gobernanza? Restablecer una agenda común global que falta en este momento.
Y esto implica, además de la agenda, tener muy claras agendas y, gubernamentales a nivel nacional, estatal, local y personal. Y por otra parte, acciones muy claras, que hemos mencionado varios de ellos, y además de la fraternidad, la sororidad es crucial, cambiar esta visión autoritaria, vertical, y por último, hacer muy claramente funcionarios públicos con esta visión. Creo que esto nos permitiría enfrentar en este momento condiciones muy difíciles que estamos viviendo y que van a venir más difíciles para enfrentarnos. Y por otra parte, somos a lo mejor luchadores contra 10, 15 grandes hombres transnacionales. Yo realmente me pregunto por qué no somos capaces, 7.500 millones de seres humanos y casi 8.000 millones pronto, a revertir y obligar mediante voto y mediante normas que emitan menos y reduzcan sus negociaciones y sus especulaciones, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto que también hay que tocarlo, y es un tema político, pero sí la gobernanza, cambio de agenda, cambio de acciones, cambio de programas, cambio de funcionarios, nos permitiría una consolidación en términos de gestión integral de riesgos. Muchas gracias, Úrsula. Tenemos un montón de preguntas, déjame te digo algunas. Froilán Esquinca, primero te felicita mucho por la presentación y dice, pregunta que si hay algún dato sobre quién contamina más, los hombres o las mujeres. Te leo un par más y vamos a la respuesta. Rubén Darío del PINC nos dice, gracias doctora Úrsula por su presentación. Quería saber si conoce algunos trabajos o si se ha estudiado aspectos de riesgo y vulnerabilidad hacia las diversidades sexuales con personas trans, lesbianas y homosexuales masculinos. Si quieres, bueno, va una más si quieres. Brian Alan Valladares Novas nos pregunta, buenas tardes doctora Úrsula, siempre un gusto poder escucharla. Respecto al estado de Morelos, ¿considera usted que de manera local contamos con un plan de riesgo adecuado y con una perspectiva de género adecuada a los factores locales? Ok, gracias. Rápida. Ok. Primero, no hay estudios sistemáticos, y creo que hay que hacerlos, sobre la diversidad sexual masculina y femenina, ¿no? Porque lo que sí tenemos son muchos feminicidios, muchos desaparecidos, pero acaba de publicar Flaxo un estudio sobre la perspectiva de género en tanto violencia como en desapariciones. Y por otra parte, ¿quiénes son los que están peleando sistemáticamente y hasta haciendo acuerdos con el crimen organizado? Déjanos buscar nuestros muertos, por favor. Si el gobierno no me puede dar la seguridad para poder trabajar en una zona, pues por favor permíteme trabajar, quiero buscar a mis hijos y mis hijas, ¿no? Entonces, hay mecanismos que nunca en la vida habíamos pensado que pudieran ocurrir, pero están, o sea, personas desesperadas. La primera, ¿cuál fue? Pues ya se me olvidó. ¿Quién contamina más, los hombres o las mujeres? Los hombres o mujeres, sí. Pues obviamente no hay duda que son los hombres transnacionales de empresas, petroleros, energéticos, de cementos, de acero y de construcción, quienes son, porque manejan. Por lo tanto, no hay duda, son los grandes contaminados. Pero también hay estudios que muestran que las mujeres somos más conscientes en términos de reciclamiento, en manejo de desechos sólidos, en separación, ¿no? Yo me acuerdo en los 90 empecé a separar las basuras en términos políticos y pues llega el siguiente gobierno y fue el PAN, obviamente, otra vez se va por abajo. Entonces, lo que necesitamos también es un modelo político donde se manejan, no por partidos, sino por lógicas de bienestar colectivo, los procesos. Y esto es sororidad, paternidad y fraternidad, y por lo tanto,
este tema de manejo. Y la última, Morelos no tiene ningún plan de riesgo. Tenemos un plan aislado de sequía, tenemos planes regionales, por ejemplo, yo mismo hice el Apatlaco, hice el Yautepec, el Cuautla, como los mecanismos, pero no hay un plan integral. Y pues desgraciadamente nuestro gobierno en este momento no tiene, y no lo ha tenido en el pasado, que es lo más dramático, los últimos años, tanto a nivel local como a nivel estatal, una visión integral. Nunca se han acercado a las instituciones académicas para pedirles, oigan, ¿cómo va el proceso? Pero hemos logrado, por ejemplo, por iniciativa propia, hacer de Cuernavaca un plan de manejo municipal anclado por el Congreso para que, aunque llegue un nuevo presidente municipal, no lo pueda cambiar. Tendría que hacer un cambio constitucional. Entonces, esto nos ha ayudado, por lo menos ahí, a resolver algunos de los problemas. Eso sería sobre Morelos. Muchas gracias, Úrsula. Y aquí, bueno, ya estamos casi sobre el tiempo. Te hago la última pregunta que tenemos aquí. Marcelo Moscoso, leía que el tema de inclusión debe ir más allá de ellos y ellas como las mujeres en África, que pierden horas para recoger leña, cocinar, criar hijos. No significa que los hombres no hagan nada. ¿Qué opinas? Sin duda alguna, hasta ahorita el modelo autoritario, patriarcal, desgraciadamente, Marcelo, 5.000 años de consolidación, desde lo global hasta lo personal, familiar, ¿no? Nos ha obligado en un momento dado a cambiar las relaciones de poder al interior de la familia, al interior de la comunidad, al interior del Estado, del país y del mundo. Entonces, esto implica cambiar definitivamente las relaciones, justicia social, cuidado, por eso la economía de cuidado, que implica todos los procesos de algún modo de cambio, es crucial porque nos va a cambiar los patrones culturales, la división rígida sexual, la desigualdad socioeconómica y la concentración de poder, ¿no? El INE acaba de hacer un estudio aquí en el CRIM, se hizo, y que se descubrió por la violencia política por razones de género, que son los partidos políticos con su visión patriarcal autoritario, a pesar de que tenemos equidad en números en Senado, Cámara de Diputados, mejoramiento, presidentas, gobernadores, etcétera, etcétera, no se ha podido cambiar porque hay que romper este sistema de predominancia. Y obviamente el modelo del INE, lo estamos viviendo ahorita con todas las discusiones de perder privilegios, pues no permite en un momento dado con este tipo de instancias autoritarios y vinculado a intereses creados, pues no podemos cambiar. Entonces, ¿cómo hacerlo? De abajo por arriba. Yo ahí sí estoy totalmente convencido y por eso estoy trabajando a nivel local. Muchísimas gracias, Úrsula, y muchísimas gracias por esta presentación. Excelente, como siempre. Creo que hemos aprendido mucho. Y pues bueno, no me queda más que invitarlos a la siguiente sesión que vamos a tener, donde va a estar Miriam Gayantaki platicándonos también desde otra perspectiva, cambio climático y género. Y invitarlos también ese día a el conversatorio que vamos a tener con todos los participantes de esta parte del ciclo de conferencias de qué sabemos sobre el cambio climático en México. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo enorme, Úrsula. Qué gusto verte. Igualmente, Francisco, a ti y a todas y todos que están presentes. Y sí, vamos a unirnos, por lo menos las y los académicos, para empujar procesos alternativos a nivel familiar, local, regional, nacional e internacional. De acuerdísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.